Pero ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Y esta vez, como se podrán dar cuenta, pues el día de hoy vamos a jugar Airline Commander, así es. Pero la última vez nos quedamos con un nuevo avión, pero no solo eso, sino que pues hicimos nuestro nuevo cargo de primer oficial, que obviamente pues van cambiando la facilidad de estos juegos a dificultad. Obviamente está siendo cada vez más difícil. Y el día de hoy vamos a usar o vamos a hacer la licencia B, en la cual trata sobre congelación y mucho hielo. Así que vamos a ver qué tal pues esta nueva licencia que va a ser en el hielo. Ya saben que las que ya llegamos hechos se van a hacer detrás de cámara para que no sean repetitivas. Así que ya saben, el día de hoy se va a tratar sobre el hielo. Y también pues ya saben que vamos a hacer la misión diaria para ver qué tal nos va. Así que quédense para ver más. Bueno, pues ya nos estamos preparando. Ahí está. En este aeropuerto las temperaturas suelen ser bastante bajas, ¿ok? Anda. Recuerda que el hielo en la superficie del avión puede provocar una pérdida aerodinámica demasiado pronto. O sea que se nos puede ir de repente a otro hacia abajo. ¿Cómo se soluciona este problema? No. También tienes otro problema que preocuparte. Aterrizar con viento lateral. O sea que nos va a estar dando el aire. Hay que tener mucho cuidado mientras haces las maniobras en tierra. O sea que se nos va a poner algo dificultoso. No intentes un aterrizaje con la técnica crab. Intenta quedarte en un lado de la pista y deja que el viento corrija tu alineación. No sé cuál es la crab, pero bueno. Si llegas torcido, puede que no puedas alinearte en tierra. Hay demasiado hielo. Intenta aterrizar tan lento como puedas. Normalmente se extienden los flaps al máximo. Se extiende. Oh, ¿y qué hago aquí? No me acuerdo. Aviso, peligro de entrada. Ok, ya pusimos. Abre el panel de sistemas y pulsa el botón rápido. ¿Cuál es el botón rápido? Venga, concéntrate. Ay, que la canción que ya se viene. De tanta charla que ponen aquí. Todavía no se bajan, no podemos aterrizar hasta que se bajen. Ahí está. Vamos a ver qué tal nos va porque... Ahí está. ¿Qué ha pasado? El avión ha entrado en pérdida a punto hacia abajo y aumenta la potencia de los motores. Aumenta la potencia, pero pues ya se fregó el avión. Vamos a punto hacia abajo y aumenta la potencia de los motores al máximo. El juego. Lo que debíamos de haber hecho era... Ya entendí. Vamos a intentarlo de nuevo para ver si ahora lo podemos hacer mejor. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Y aparte pues ya tenemos algo de experiencia para saber hacerlo. En este punto las temperaturas suelen ser bastante bajas. Eso ya lo hemos leído anteriormente. Así que ya más o menos sabemos que vamos a empezar a hacer. Pues para ir bajando la velocidad. En posibilidad que si vamos muy rápido, pues sabemos un poquito. Aquí nos dice que bajemos un poco la velocidad. Así que vamos a ir bajándola. Ahora tienes otro problema de aterrizaje con viento lateral. Lo que nos afecta bastante hacia otros lados, obviamente, que nos va a hacer. También voy a poner los flaps. Aquí decía que extendidos, pero los vamos a poner así porque la verdad siento que nos va mejor si los tenemos así. Y nos va a ayudar también bastante a la hora de la... Ok, poco a poco se extienden los flaps. Tengan concéntrate y tienen un aterrizaje. Ok, esto es lo que vamos a tener, como lo que ya hemos hecho anteriormente. Vamos a poner este. No sé para qué sirve, pero bueno, ahí está. Anda, anda, anda. Que se nos va el avión otro poquito y se estrella. Bajamos los restos de una vez. Y poco a poco vamos a ir aterrizando, poco a poco, poco a poco. Vamos a hacer que... Anda, esta va
lo nos haya pasado en el otro, que se nos empieza a ladear un poquito. Y ya sabemos que mientras más lento, complicar un poquito la verdad a la hora del aterrizaje, así que vamos haciendo lo mayor posible. Ahí está. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. No se nos ha roto lo anterior que había pasado, como que eso era normal que pasara, pero obviamente si podemos evitarlo, pues aún mejor. 82. Lo que he fijado es que este avión tarda bastante a comparación de los otros aviones que habíamos usado anteriormente. Por la verdad, sí más el frenado, pero nos ha ayudado tan flaps. Yo pienso que fue una que nos haya ayudado y tener esos flaps. Ha sido un gran aterrizaje y una gran maniobra en tierra. Mucho bien, ya saben, si ustedes van a hacer esta misión, pues ajusten los flaps. Bueno, pues vamos a comenzar haciendo ahora el reto que tenemos diario. Ya saben que ahora, como somos primer oficial, pues nos van a poner misiones aún más difíciles a comparación de las que habíamos hecho anteriormente. Así que ahorita vamos a ver cómo nos va en eso y también pues tratar de ganar algo de más de los billetes verdes, ya que nos van a servir bastantes bien para hacer otras cosas. Así que ya saben, este es un aterrizaje corto y vamos a ver qué tal nos va. Poco a poco va subiendo la dificultad, ya que somos primer oficial, pero vamos a tratar de que nos vaya mejor y hacer lo mejor posible. Ok, los flaps. Va a cambiar, yo pienso, es el mismo avión que hemos usado siempre, la verdad. Ahora vamos a bajar el tren de aterrizaje porque luego nos da mal. Tarda un poquito, ya sabemos que estos aviones pues tardan algo en poder bajar el tren de aterrizaje. Aún así vamos a seguir bajando. ¡Anda! Antes porque me lo cuento como malo. No, que la canción. Yo pensaba que sí íbamos a poder así o juntar algo más de tiempo, pero no nos dejó. Pero pues ni modo, vamos a ir frenando un poquito más para poder tener un aterrizaje perfecto y que nos vaya bastante bien ahora sí, y que no, pues por tratar de tener un mejor récord nos vaya, ¿verdad? A ver, poco a poco vamos a irnos aterrizando y ya más o menos no vamos a tocar al inicio, sino hasta donde sale verde. Ahí está, ahí está. Yo pienso que sí hemos hecho lo bastante bien, la verdad, para poder tener un mejor... Anda, que horas de distancia. O sea, en cuánto tardemos en el avión y no de tiempo. No me he fijado en eso, no me he fijado. Creo que la distancia menor no hemos hecho lo mejor posible. Pues, ahorita vamos a ver en cuánto está la diferencia. La otra fue de tiempo y el día de hoy pues fue de distancia. Hoy hicimos 4440 y algo. Ahorita vamos a checar a ver cuánto fue lo que hicimos, que la verdad no creo que nos den ningún premio ni nada de eso, ya que no hemos hecho pues el mejor tiempo. Bueno, ahora no, ni fue tiempo, fue de distancia y pues no nos fue tan bien como esperábamos. Bueno, pues quedamos en el lugar 4019, que la verdad estuvo bastante mal, pero hicimos en cuanto a distancia, hicimos 700 y tantos, lo menor fueron 100.000, así que ya sabemos que es como casi ir a nada de velocidad para poder tener un aterrizaje bueno. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero que os haya gustado, que les haya entretenido, que es lo más importante. Suscríbanse, dale like, comparten y activen la campanita para ver más videos como el cual nos fue bastante bien a la licencia B en ese nuevo avión y pues por segunda vez usando el rango de primer oficial, que pues nos fue bien. Tuvimos que repetirlo otra vez porque no sabíamos bien qué teníamos que hacer, pero ustedes ya saben, si van a jugar este juego saben qué hacer. Así que pues nada, nos vemos en el próximo videojuego. Espero que os haya gustado bastante bien porque nos lo hemos pasado muy bien y muy divertido. Así que ahora sí me despido. Chao.